Estuve así de echarme a correr a Atlisco, doctora. Así. Sí, te creo. Yo hubieras llegado más rápido. Sí, seguramente sí. Sí. Ok, ¿en qué estábamos entonces? Buenas noches, auditorio Roldán. Una disculpa por la tardanza, una disculpa por las fallas técnicas, pero ahora sí arrancamos con todo. ¿Te me fuiste, Doc? ¿Cómo estás? Sí, ya regresé. Ya. No sé si ya mejoró el audio. Sí, ya, mucho mejor. Ok, Doc. Bueno, cuéntanos un poco. Nuestro auditorio tenía dudas por ahí. Las primeras fueron acerca de complicaciones. Que si se te fractura, que si te sangra, que qué vamos a hacer con eso. Muy bien. Dentro del proceso de cirugía existen ciertas complicaciones bastante comunes. Las que normalmente siempre causan un poco de pánico en la gente son las hemorragias y las fracturas, tanto de las estructuras óseas principales, como lo sería la mandíbula en este caso, o en su defecto que el profesional, en caso no alcance a fracturar, a extraer de manera completa el órgano dentario, se fractura y se quede un remanente en el cuerpo, ¿sale? Entonces, empezando a descartar las complicaciones, bueno, primero que nada, todos los cirujanos están preparados, están entrenados para atender este tipo de complicaciones de manera segura para el paciente. Por supuesto. ¿Sale? Se conocen muchas medidas, muchos medios que nosotros denominamos hemostáticos, es decir, que funcionan para detener un proceso de hemorragia. El principal siempre es conservar la calma, tanto por parte del profesional como por parte del paciente, y hacer presión. Esa es nuestra primera herramienta, la presión. ¿Por qué lo comento? Porque puede ser que la hemorragia no se presente durante el procedimiento y se presente en casa, ya que el paciente fue dado de alta, ya que el paciente está en la noche tomándose un cafecito antes de dormir, empieza a sangrar y sangra y sangra y sangra. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Colocarnos una gasita, ¿sale? Si la complicación se llegase a presentar a nivel transoperatorio, es decir, durante la cirugía, nosotros lo que hacemos es buscar el origen de la hemorragia, que normalmente son vasitos, es decir, pequeñas venas o arterias, exacto, pequeñas venas o arterias que tienen un grosor considerable y que fueron seccionados en algún momento a través del procedimiento. ¿Sale? Entonces, lo que nosotros hacemos es buscar el origen y tenemos varias maneras de controlarlo. Bien puede ser por la inducción a la formación de un coágulo, es decir, el uso de algún medicamento para inducir la coagulación, como tenemos vitamina K, como tenemos unas pequeñas esponjas que se llaman esponjostán, que sirven para absorber la sangre y formar el coágulo para ayudar a detener una hemorragia. O en su defecto, hacer presión directa sobre el vaso para prensarlo, para cerrarlo y poder continuar trabajando de manera normal. Casos extremos, podemos llegar a utilizar la cauterización en un vaso si es un vaso pequeño, ¿sale? Una cirugía bien realizada no tiene por qué exponer vasos grandes, eso es importante saberlo, ¿sale? Los cortes son realizados en zonas seguras anatómicamente, donde los vasos no están tan al alcance de la hoja del bisturí, ¿de acuerdo? Entonces, se mantiene dentro de una zona segura para trabajar. Ok. ¿Sale? Eso con respecto a las hemorragias. Y con respecto a las fracturas, la verdad es que afortunadamente yo no conozco a un solo cirujano, llámese cirujano bucal o un cirujano maxilofacial, que en el intento por sacar una tercera molar haya ocasionado una fractura de la mandíbula. Desafortunadamente sí puedo decir que me han... Exacto, sí. Desafortunadamente sí puedo decir que ha llegado a mi conocimiento que dentistas de práctica general, en el infortunio de considerar un procedimiento sencillo, han realizado más fuerza de la que tenían que utilizar, creyendo que con eso iban a sacar una muela del juicio, y de repente escucharon un clac y el paciente ya no muerde parejito. ¿Sale? El paciente no va a presentar un dolor inmediatamente porque se encuentra anestesiado. ¿Sale? Recordemos que para trabajar esa zona nosotros utilizamos algo que se llaman bloqueos regionales, que lo que hacen es dormir una parte completa, una sección completa. Por lo tanto, el paciente no va a tener una molestia inmediata causada la fractura. Se va a empezar a presentar en el momento en el que el paciente trate de morder y de repente la mandíbula esté fuera de posición,
Ujú. Y entonces cada uno de los movimientos va a causar irritación nerviosa, va a causar irritación en los tejidos y va a presentar mucho dolor. El paciente va a llegar a los 8 días y te va a decir, ¿sabes qué? Es que desde que me hicieron la cirugía no puedo cerrar la boca, Sí, claro. No, ¿sale? y todo lo que Entonces, conlleva una fractura, ¿no? digo, O sea, no. claro, Pobre. pasamos de un Ok. procedimiento que debería ser simple, entre Sí, comillas, claro. sobre todo simple cuando se realiza por las manos entrenadas en el Indicadas, aspecto, sí. ¿sale? Pero pasamos de sobre todo porque aquí hay algo muy importante. Una muela del juicio no necesita de fuerza para ser extraída, No, es lo que les comentaba a los ¿sale? pacientes, exacto. Aquel que considere que necesitan hacerle mucha fuerza para extraer una muela no está yendo con el profesional adecuado a que le explique cómo es el procedimiento, ¿sale? Ujú. Una muela del juicio debe salir, sí, con un poco de presión, pero no presión excesiva, nada que ponga en riesgo la integridad de las estructuras a los lados. Claro, ok, Doc, te comento. Ilse Rivera Ujú. tiene una pregunta. Dice, a mi hija de 12 años ya le comenzaron a brotar las muelas del juicio. ¿Ya es candidata a cirugía? Hmm, Muy bien. A mí me gustaría, antes de poder dar un diagnóstico concreto, me gustaría poder evaluar clínicamente a la paciente. ¿Por Ok. qué? Desafortunadamente, cuando estamos un poco fuera del área, Ujú. eh, no sabemos exactamente qué es lo que estamos viendo. Si de repente me dice que su hija de 12 años empezó con molestia en la zona posterior y tiene inflamadas las encías, a mí me gustaría contarle los dientes. Algo tan básico como contarle los dientes. Sí, claro. Ah, ¿Sale? porque ahí Porque va otra. tal vez, Sí, adelante. exacto, tal vez estamos hablando de molestias asociadas a la erupción de una segunda molar, porque Ujú, puede ser que la paciente presente una erupción retardada, ujú. ¿sale? Entonces, yo le recomendaría a Ilse que nos hiciera el favor de contar de su canino, del colmillo, hacia Para atrás, atrás. tiene que haber uno, dos, tres, cuatro dientes ya erupcionados y atrás del último debe de estar saliendo otro para considerar que es una muela del juicio. De lo contrario, entonces lo que está erupcionando es una segunda molar. Y si bien podría acudir a consulta para que se traten ese tipo de molestias, la verdad es que son molestias que todos pasamos. La erupción dental es un proceso que todos en nuestra juventud vivimos. En algunas personas es un tanto molesto, otras ni siquiera se dieron cuenta. Entonces, antes de poder siempre hay que acudir con un profesional para que nos haga una valoración concreta y saber si es realmente el tratamiento que necesitamos y no en realidad otra cosa. Ok, muy bien, Doc. Otra cosa que nos habían preguntado anteriormente en la transmisión pasada es que Uh -huh. si todos los pacientes tenían tercera molar, si no, más o menos yo les expliqué, pero me gustaría que tú se los repitieras o les dieras un panorama un poquito más Ok, amplio. ok, bueno. Para poder hablar de eso tenemos que entender qué son los terceros molares en concreto, ¿sale? Hoy por hoy, tú lo mencionaste hace un ratito en el en vivo en pasado, las terceras molares son dientes vestigiales, Ujú. ¿sale? Ya no pertenecen como tal a los órganos dentarios que deben de estar en boca. ¿Por qué? Por lo mismo que comentaste hace ratito, evolución, Ujú. ¿sale? La evolución y la dieta, la manera en la que se ha modificado la dieta a través de los años, ha hecho que el organismo se vaya deshaciendo de cosas que ya no necesita. Entre esos, como nuestra dieta tiende a ser más blanda por la cocción, por la manera en la que la preparamos, por los ingredientes que se le agregan, porque nuestra dieta ya no es 100% carne, sino una Ujú. combinación de vegetales y frutas junto con la carne. El organismo ha entendido que ya esas Ujú. muelas no sobran. Entonces, por evolución, se empiezan a eliminar cosas del organismo que ya no necesitamos. Y entre estas Ujú. cosas están las muelas del juicio. ¿Sale? Ujú. Existen pacientes como un servidor a quienes nunca se le formaron ninguna. Existen pacientes que tuvieron 3 de 4, 2 de 4, 1 de 4. Incluso existen pacientes que si bien tienen las 4 muelas del juicio, estas ya no tienen forma de muelas. Han perdido por Ujú. completo su anatomía porque el cuerpo se quedó con la idea de que tenía que crear una molar, Pero ya pero no no, estaba pero tan convencido de que fuera necesaria. Exacto. sí, Pero claro. sí, pero no. Y dijo, bueno, entre que son peras y son manzanas, Pues vamos hacemos a poner esto. algo que parezca diente. Y exacto. Y Sí. aparecen los que nosotros denominamos
terceros molares vestigiales o rudimentarios, que son órganos dentarios que ya no tienen una forma y que en realidad son bastante pequeñitos y completamente afuncionales, es correcto. Sí, por supuesto. Ok. Samari Abarca nos pregunta, ¿qué tan importante es la extracción de terceros molares después de ortodoncia? ¿Realmente tienen tanta fuerza para mover los dientes de ese cuadrante? Esas las contesto yo. Ok, a ver, doctora, la escucho, la escuchamos. Sí, Samari, sí te las tienes que quitar. Y bueno, yo te voy a dar la primera y el doctor te va a dar la segunda razón por la que te las tienes que quitar. La primera razón es porque sí, efectivamente, si tú terminaste un tratamiento de ortodoncia y todavía tienes terceras molares que están en posición para erupcionar o para salir, te van a mover absolutamente todos los dientes, no nada más los de ese cuadrante, ¿ok? Se te van a piñar todos los dientes. Entonces, si hay un desplazamiento, si tienen la suficiente fuerza y más que nada es que el querer salir y no tener el espacio para hacerlo, porque de entrada por eso fuiste a un tratamiento de ortodoncia, porque ya no tenías espacio para acomodarte esos dientes. Y lo indicado es que su ortodoncista siempre les mencione en qué etapa es prudente retirarlas. Hay pacientes que ya las tienen y que ya se tienen que extraer, o que ya están más o menos afuera y se tienen que extraer, o si las podemos dejar hasta el final del tratamiento para poder extraerlas. Y si no van a salir, también es importante quitárselas. Y ahí va el doctor Aldrin a explicarles por qué. Ok, esta es una pregunta bastante recurrente, sobre todo a mí como cirujano, ¿no? ¿Es cierto que todas las muelas del juicio se tienen que quitar? Bueno, cuando eres candidato a un tratamiento de ortodoncia, efectivamente, como dice la doctora, ¿no? Fuiste porque no estaban en la posición en la que tendrían que estar, por lo tanto ya hablamos de una ausencia de espacio. Entonces, en muchas ocasiones, los doctores te indican quitártelas antes para poder ocupar ese espacio para reposicionar lo que ya tienes en boca, ¿sale? Ahora, supongamos que tienes el espacio correcto y tus terceras molares están de todos modos. ¿Es necesario quitártelas? Si no te pueden desplazar los dientes. Bueno, la doctora ya contestó esa parte desde la perspectiva de la ortodoncia. Existe otro motivo bien importante por el cual nosotros recomendamos la extracción de las muelas del juicio, sobre todo en pacientes jóvenes. Todo órgano en su desarrollo, todo órgano dental en su desarrollo, está rodeado de una bolsita que se llama saco pericoronario. Ese saco pericoronario es el que se encarga de reabsorber un diente de leche, un diente deciduo, para poder mineralizar, para poder restablecer un órgano dentario permanente y permitir la erupción a través de un proceso que se llama rizoclasia y exfoliación de la dentición decidua, ¿sale? ¿Qué pasa cuando un órgano dentario, un tercer molar, no erupciona? O un canino, o un premolar, o cualquier órgano dentario diente no erupciona. El saco pericoronario se inactiva, ¿de acuerdo? Entonces, bien se puede quedar ese órgano dentario hasta el día que partamos de este mundo, exacto. Como también el saco puede reactivarse y comenzar a crecer. Y se forma algo que se conoce como quiste dentígero, es decir, de origen dental, asociado a un órgano dentario retenido, ¿sale? ¿Qué pasa en estas situaciones? ¿Es un quiste cáncer? ¿Significa que me voy a morir por tener ese tipo de quistes? Bueno, hay que entender, no todas las lesiones quísticas, más bien, ninguna lesión quística es cancerosa, pero una lesión quística se puede malignizar, ¿sale? Entonces, de entrada, ese ya es un buen aspecto para que consideres en quitártela. En el mejor de los casos, y suponiendo que la lesión no se malignice, pero se haga presente, todo quiste necesita espacio para crecer. Y ese espacio normalmente está ocupado por tus huesos. Entonces, ¿qué pasa si el quiste empieza a crecer, empieza a destruir el hueso a su alrededor? Esto no significa que se vaya a crear una metástasis y de repente vayas a tener quiste en un pulmón. No. Pero el quiste puede empezar a crecer y crecer y crecer lo suficiente como para adelgazar la estructura de tu hueso al punto en el que un golpe simple, sencillo y de una intensidad baja o moderada pueda ocasionarte una fractura. ¿Sale? Entonces, en pacientes jóvenes siempre recomendamos retírense los terceros molares. Me han llegado pacientes a la consulta, de repente la señora
de 70 años que en la radiografía panorámica el dentista le encontró que tiene sus 4/3 molares retenidas allá atrás, en una posición en donde si bien no dañan a nadie, pero ahí están. Y oiga, es que me mandó el doctor porque dijo que es necesario que le quiten las muelas de juicio a mi mamá. De repente, yo en ese tipo de casos, por ejemplo, no lo considero, exacto, no lo considero útil, no lo considero pertinente, porque voy a causar un daño mayor a un paciente de 70 años con terceras molares incluidas, que si no le han causado una alteración a sus 70 años, no se la van a causar ya. Exacto. ¿Sale? ¿Qué sí es pertinente hacer? Bueno, mantener una observación radiográfica semestral o anual para asegurarse de que los terceros molares se mantienen en su posición y no crece nada ni se desarrolla nada alrededor de ellos. Entonces, evitamos causarle un daño al paciente innecesario por solamente el capricho de querer hacerle, exacto, solamente el capricho de querer hacerle las cirugías de terceros molares. Sí, claro. Entonces, no todos los pacientes son candidatos. Y como bien dices, pues también hay, yo creo que en esto y en cualquier cirugía, pues es importante valorar el riesgo-beneficio, ¿no? O sea, que sí voy a tener ciertos, a lo mejor, no sé, me da miedo quitarme las muelas, pero sé que si me las retiran, pues yo ya no voy a tener problemas de que el día de mañana se arruine mi tratamiento de ortodoncia, ¿no? O sea, ese es, por ejemplo, un aspecto. O pues como dices, si ya son pacientes adultos que no han tenido problemas, pues no tiene caso someterse a un procedimiento pues que es realmente innecesario. Ok, Doc. Pues muchas gracias a todos nuestros pacientes, gracias por sus comentarios, por sus preguntas. Esperamos que les haya servido, que hayamos resolvido la mayoría. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, pueden encontrar al doctor Aldrin también en Facebook. Y cuéntanos, doctor, pásanos tu número de contacto, dinos dónde consultas para que te puedan localizar los pacientes, aparte de Roldán Den, obviamente. Sí, para todos los pacientes de Atlisco, pues nos encontramos en la clínica Roldán Den. Solamente llegan y automáticamente les pasan el contacto conmigo. Para aquellos que necesiten atención en la ciudad de Puebla, en el municipio de Tres Valles, Veracruz, me pueden encontrar al 2221-863515, únicamente en horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y nuestro consultorio se encuentra ubicado en la 16 Sur, número 4520. Okay. Estamos cerca del salón de fiestas, el Castillo Dorado, justo detrás de Walmart San Manuel. Les repito, mi número de contacto es 2221-863515. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias, Doc. No, muchísimas gracias por invitarme. Gracias por esas manos mágicas que han hecho felices a muchos pacientes y esperamos que sigan haciendo felices a muchos más. Cuídense mucho, chicos, y nos estamos viendo en el siguiente live. Que estén muy bien. Un besote, bye bye.